Literatura del neoclasicismo. Bueno, esta se desarrolló en el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX. Se caracterizó por resaltar los valores de la razón y el mundo de las ideas sobre los sentimientos. En todos los géneros se expresaron los intelectuales de la época y se exaltaron los valores patrios y la búsqueda de la independencia. Las obras del neoclasicismo tienen claros mensajes políticos que funcionan como una invitación a la lucha. Propiciaron un discurso sobre la libertad que motivó al pueblo a conseguir la independencia. ¿Qué necesitas saber sobre la literatura neoclásica? Los anhelos de la libertad de las colonias americanas fueron propiciadas por la reflexión y el pensamiento libertario y filosófico de la Ilustración en Europa. Esto se convierte al neoclasicismo, es decir, una época marcada por el anhelo de la independencia de las colonias americanas. A la luz de las ideas propias de la Ilustración, un gran tema lo constituye la observación de la naturaleza con un marcado interés científico. Esta nueva visión de mundo motivó a la expedición botánica, con la que Mutis y su grupo de investigadores realizaron una verdadera revolución intelectual que se inició con el amplio conocimiento de las riquezas naturales y de la diversidad cultural de nuestro territorio. ¿Qué caracterizó a la literatura neoclásica en Colombia? En Colombia, como en el resto de las colonias americanas, la literatura fue la gran portadora de las ideas revolucionarias y libertarias. Se trató de una literatura que simbolizaba la independencia y que permitía la difusión de las nuevas ideas, es decir, las ideas del pensamiento ilustrado, y eran motivo de creación de estas gestas. ¿Cuáles? Himnos, cartas, proclamas, ensayos, odas, manifiestos y discursos que colmaron las páginas literarias de la época. El periodismo fue el medio de difusión y divulgación de las nuevas ideas del espíritu revolucionario, y también se dieron las formas predominantes como fueron los ensayos, donde se escribían las proclamas, historias y discursos y se expresaba una gran preocupación por el progreso americano. ¿Qué temas inspiraron a los escritores neoclásicos en Colombia? Los temas preferidos por los escritores neoclásicos fueron, primero, la patria, que es nombrada y exaltada como símbolo del espíritu libertario a la libertad, a los hechos de la guerra de independencia y a la razón. Segundo, el paisaje. Aquí se habla del paisaje americano como motivo descriptivo, incluido al estudio de la flora y la fauna. Y también se habló sobre los símbolos y emblemas nacionales, como representación de los valores autóctonos y del sentimiento patriótico. ¿Cuáles fueron los géneros predominantes de la literatura neoclásica en Colombia? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, los discursos, las proclamas y epistolario político en la literatura neoclásica en Colombia tuvo una gran importancia. A partir de las ideas propias de la Ilustración surge una clara conciencia americana y una idea clara de nación. El intercambio epistolar de los intelectuales de la época giraba en torno a temas didácticos y científicos como los estudios botánicos adelantados por José Celestino Mutis en Colombia. De este escenario científico se pasa sin gran esfuerzo al político. En Europa se divulgan los derechos del hombre y del ciudadano, que fueron traducidos en Colombia por Antonio Nariño, lo cual despierta un verdadero sentimiento patriótico y nacional que se ve reflejado en lo literario. Son los discursos, las cartas y las proclamas las formas literarias a través de las cuales se manifiesta todo el ideario político de la época que expone los sueños visionarios de libertad y de unión entre naciones. Entonces tenemos el segundo género predominante, que fueron los poemas heroicos de la literatura neoclásica en Colombia. La lírica se interesó por expresar el sentimiento patrio a través de himnos y odas heroicas sobre los hechos de la guerra de independencia. La poesía manifiesta una exaltación al sentimiento patriótico y libertario. También se exaltó la belleza y el exotismo del paisaje americano como motivo descriptivo
incluida su fauna y su flora. Y por último, vemos el teatro neoclásico en Colombia. El teatro neoclásico defiende en las obras una intención didáctica y contribuye con ellas a la reforma de las costumbres de la sociedad. Para conseguirlo, restablece los preceptos clásicos. ¿Cuáles son? El respeto de las unidades del tiempo, lugar y acción, separación de lo trágico y lo cómico, la verosimilitud en la acción y decoro en el lenguaje. En estas obras neoclásicas se destaca el humor ágil y corrosivo, la intención de desarrollar la capacidad crítica a la educación y a las costumbres de la sociedad de la época, particularmente de los jóvenes que querían vivir su conversación y encanto. Sin trabajar, también se aprecia en las obras alusiones al interés por los estudios botánicos y naturalistas surgidos con la expedición botánica y otras referencias a clérigos, comerciantes, hasta viejas alcahuetas y demás personajes de la vida social del tiempo de la independencia. ¿Cuáles fueron los recursos estilísticos propios de la literatura neoclásica en Colombia? 1. El empleo de latinismos y cultismos. 2. La gran cantidad de referencias a la literatura grecolatina. 3. La exaltación a las gestas heroicas a través del empleo del lenguaje metafórico. Y 4. La claridad y precisión en el uso del lenguaje. ¿Cuáles fueron las formas poéticas neoclásicas en Colombia? Tenemos la fábula, que son poemas cuya característica principal es la mezcla de lo narrativo y lo didáctico, y se cultivó en el neoclasicismo porque se adecuaba a la intención moralizante de los intelectuales de la época, puesto que permitía exponer los vicios y las virtudes de la sociedad del siglo XVIII. Y sus personajes son pocos y casi siempre son animales. Son composiciones de una gran creatividad y colorido. En segundo lugar tenemos la elegía. Es una composición lírica de origen griego que no siempre tuvo tono de lamento, pero que luego se refirió al lamento por cualquier cosa que se pierde, por un ser querido, el tiempo, la juventud, el sentimiento, entre otros. En tercer lugar tenemos la oda, que tuvo origen en la antigua Grecia, y por esto los poetas neoclásicos retoman a este tipo de composición poética. Se trata de un poema de tono elevado en el que se alaban las cualidades y las virtudes de una persona o se cantan las hazañas de los héroes. Tenemos el madrigal, que es una composición poética de breve extensión. Los poetas neoclásicos la retoman de los poetas renacentistas. En el madrigal se combinan versos endecasílabos y heptasílabos cuya rima es consonante. Y por último tenemos la silva, que también procede del Renacimiento español. Es considerada la forma más moderna de la poesía clásica española, puesto que su estructura con tendencia a la versificación libre constituye una forma de transición hacia el verso libre de los poemas modernos. ¿Cuáles fueron las formas dramáticas neoclásicas en Colombia? Sainetes. En él se representan las costumbres de la época desde una perspectiva cómica o satírica. Está constituido por un solo acto y su carácter es muy popular. Tuvo su origen como intermedio de una función o al final de esta. Loas. Las loas se cultivaron en el siglo de oro español y se utilizaron en el neoclasicismo para elogiar a un personaje de la época. Se escenificaba antes del inicio de una comedia y consistía en una corta composición dialogada en verso. El entremeses. Eran obras dramáticas de un solo acto que solía representarse entre una y otra jornada de la comedia. El carácter del entremés es jocoso y popular. Fue la representación dramática del siglo de oro, que más tiempo permaneció en uso, pues se extendió hasta el siglo XVIII. Entre los representantes y escritores de la literatura neoclásica podemos encontrar a José Celestino Mutis, a Antonio Nariño, a Camilo Torres, a Francisco de Paula Santander, a José Joaquín Ortiz y Simón Bolívar, entre otros. Muchachos, recordemos que con esta información, más la que tenemos en el libro, en las páginas que nos enuncia la clase que tenemos anexa en Classroom, entonces vamos a realizar
nuestro esquema para dar la indicación de lo entendido de la temática tratada por el día de hoy.